Más vale prevenir que curar. Seguro que habéis oído alguna vez este refrán, es un refrán muy usado y es un refrán en el que se basan las vacunas. Las vacunas son una prevención, una preparación de nuestro sistema inmune contra las posibles infecciones que podamos sufrir. Y es que esto es algo que se ha utilizado durante los últimos 100-150 años, que se creía que era una cosa pues obligatoria, que tenía muchísimas ventajas, que nadie en su sano juicio dejaría de usar, pero últimamente en los últimos años pues han ganado una especie de auge los llamados antivacunas, gente que no está de acuerdo con la vacunación, gente que cree que la vacunación entraña más riesgos que beneficios, y yo la verdad no conocía esto, no conocía que había gente que pensara ese tipo de cosas. Siempre di por hecho que la gente sabía que las vacunas eran mejores que no vacunar, entonces que todo el mundo seguiría esa doctrina, pero no. Hace un año, en torno a un año, una amiga mía me preguntó qué opinaba sobre las vacunas, ya que ella tenía una hija y había oído distintos rumores de que las vacunas producían tales efectos secundarios, entre ellos el autismo, y yo nunca había oído nada de que las vacunas produjeran autismo, ni nunca había encontrado una evidencia sobre ello. Entonces dije, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y cuando me di cuenta, cuando busqué mucha información, me di cuenta del bulo que había, de un bulo muy muy grande que relacionaba las vacunas con el autismo de forma pues completamente errónea. Pero vayamos directamente a contar cómo funcionan las vacunas y además cómo funciona este bulo, o qué ha generado este bulo que ha hecho que las antivacunas hayan crecido en los últimos años. Y la historia de las vacunas empieza en 1796 gracias a Edward Jenner, que se da cuenta de que los granjeros que tienen vacas con viruela se contagiaban de una variedad de la viruela parecida pero mucho menos mortal, mucho más light, pero que luego los dejaba inmunes a la viruela humana. Entonces Jenner se planteó un experimento, cogió a una mujer que tenía una viruela vacuna, en ese momento tenía pústulas en la piel, y recogió parte de esas pústulas y se le inyectó a un niño sano que nunca había sido expuesto a ningún tipo de viruela. Obviamente el niño se puso enfermo de viruela vacuna, pero cuando se recuperó era inmune tanto a la viruela vacuna como a la viruela humana, con lo cual ese niño sobrevivió a aquella época en la que moría muchísima gente por viruela humana. Pero ¿esto por qué sucede? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sentido de que esto funcione? Pues es muy simple, nuestro sistema inmune está dividido en muchos tipos de células, pero los especialistas son los linfocitos, digamos que son las fuerzas especiales de nuestro sistema inmune, pero tenemos un especialista de cada tipo, uno es artificiero, el otro es francotirador, digamos que no sirven todos para todo, así que tienen que prepararse, tienen que multiplicarse antes de que empiece la guerra. Si llegara un virus de la viruela a una persona no inmunizada como tú o como yo, pues ese virus se pondría a replicar, es decir, empezaría a multiplicarse y infectaría todo tu cuerpo. No daría tiempo a que ese especialista, ese único especialista que está escondido en todo tu cuerpo, reconociera ese virus y se activara. Pero si previamente le administramos a esa persona cachitos de ese virus y esos cachitos se encuentran con ese linfocito especialista antiviruela que tenemos, ese linfocito antiviruela se activará. ¿Qué significa que se va a activar? ¿Que va a atacar ese virus o que va a esperar a que venga ese virus? No, que se va a multiplicar a unos niveles increíbles. Habrá cientos de miles de linfocitos especialistas antiviruela y esos linfocitos liberarán unas proteínas que se llaman inmunoglobulinas. En este momento ya estamos listos para que en cualquier momento llegue un virus de la viruela, no hay problema. En el momento en el que entre, nosotros ya tenemos inmunoglobulinas sintetizadas que simplemente bloquean, marcan y destruyen el virus. No llegas a pasar por la enfermedad. En el caso de una persona no inmunizada, el virus te mataría antes de que nuestro sistema inmune pudiera reconocerlo, ya que se tarda bastante tiempo en encontrar ese linfocito elegido. Pero en este caso ya estamos listos, ya hemos seleccionado nosotros el linfocito que nos interesa, ya le hemos dicho a nuestro cuerpo cuál puede ser la enfermedad que vamos a pasar en el futuro. Así que la inmunización no es un tratamiento, sino una prevención. Le estamos diciendo al sistema inmune qué es lo más probable que nos ataque en el futuro. Pero ¿cuándo es más seguro vacunarse o cuándo es recomendable vacunarse? Bueno, para eso se hacen los calendarios. Lo más seguro sería vacunar cuanto antes, ya que hay menos posibilidades de que el niño sea infectado desde fuera, ya que los recién nacidos no tienen sistema inmune maduro y van tirando con las inmunoglobulinas que le cedió su madre, y esas inmunoglobulinas duran un mes. Así que hay que buscar ese punto donde es más seguro y más eficaz. La eficacia de las vacunas va aumentando a medida que el niño va creciendo, pero tampoco lo puedes dejar sin blindaje, así que tienes que buscar pues una media. Por eso se hace un calendario en el cual se intenta maximizar los datos de seguridad y los datos de beneficio para el niño, es decir, una situación en la que los niños tengan los mínimos efectos secundarios, pero que a la vez tengan la mejor respuesta posible ante la vacuna, es decir, sea lo más eficaz posible y los proteja bien. Por eso seguir el calendario vacunal es tan importante, no quedarte ni corto ni largo, intentar más o menos cuadrarlo lo mejor posible para conseguir la mayor eficacia y los mínimos efectos secundarios. Uno de los argumentos que utilizan los antivacunas es que hay dos vacunas que son triples, es decir, te vacunan contra tres cosas a la vez, y dicen que eso es muy fuerte para un niño recién nacido. Bueno, todos los estudios han demostrado que la seguridad es igual usando las tres juntas que haciéndolas por separado, es decir, los efectos secundarios son igual de frecuentes e igual de graves tanto si utilizas tres juntos como si los haces por separado en tres tomas distintas. Lo que sí que está demostradísimo es que utilizar tres vacunas en una hace que sea mucho menos
menos probable que una persona se olvide de la dosis que le tocaba al niño o de que no se sigue ese calendario. Así no tienes que multiplicar por 3 las veces que llevas el niño al médico, las veces que hay que pinchar al pobre niño, las veces que el niño tiene que sufrir un poquito de fiebre, un poquito de dolor. Disminuyes bastante los problemas que dan esas vacunas. Pero entramos ya en territorio antivacunas, ya hemos hablado de cómo funcionan, ahora vamos a ver cuáles son los argumentos que están en contra de las vacunas, cuáles son los que ellos defienden. El primero son los efectos secundarios, y el que más controversia ha creado y el más publicitado ha sido el bulo del autismo. En 1998 Andrew Wakefield publicó un artículo en el que relacionaba el autismo con la administración de la triple vírica sin ninguna base científica ni ningún argumento que lo apoyara. Esto no sería ningún problema si no fuera que los medios de comunicación se hicieron eco de este estudio, que eran puras especulaciones, no demuestra absolutamente nada y expone la opinión de una persona, pero los periodistas no lo vieron desde un punto de vista crítico, simplemente transcribieron y dieron por hecho que eso era verdad sin darle un par de vueltas o por lo menos verlo con un pensamiento algo crítico. Así que en 2001 Andrew Wakefield aprovechó, digamos, esta ola mediática y presentó otro estudio donde demostraba que había virus del sarampión en niños autistas, y aquí ya el bulo llegó a su máxima expresión, máxima presión mediática. Todo el mundo creía que la vacuna triple vírica producía directamente autismo. ¿Creéis que esto tiene sentido? Os voy a poner un ejemplo. Yo todos los días cuando me levanto me tomo un Red Bull, soy una persona que nunca he tenido ningún problema de corazón desde que tomo Red Bull, y además desde que tomo ese Red Bull mañanero pues corro más rápido y me canso menos. ¿Puedo decir que Red Bull mejora el corazón? No. Esa es una forma errónea de plantear una investigación. La investigación interesante sería coger a 1 millón de personas que nunca toman cafeína y a otro millón que toman cafeína todos los días. Unos años después solo hay que recontar la gente que se murió por problemas cardíacos y veremos en cuál de los dos grupos hay más muertos, y tan sencillo como eso, sabríamos si la cafeína es buena o mala. Y aquí tenéis el artículo de Andrew Wakefield que presentó en 1998 relacionando la triple vírica con el autismo. Como podéis ver, está retractado, es decir, se ha demostrado que tiene errores tanto de base como metodológicos y que no es fiable. Pero eso lo sabemos ahora, vamos a suponer que estamos en 1998 y que este estudio está hecho por una persona honrada, ¿vale? ¿Qué pone en el estudio? Pues simplemente 12 casos de 12 niños en los que en 8 de esos casos los padres creen que la causa de que ese niño se volviera autista es la triple vírica. Vale, esto es evidencia científica, que 16 de cada 24 padres de niños autistas digan que creen que es por la triple vírica, es evidencia científica. 9 de cada 10 dentistas recomiendan Oral B, es evidencia científica. Pues este tío pone en las conclusiones que se relaciona tanto la enterocolitis como el uso de la triple vírica con el autismo. Ahí, ¿por qué lo decide? Ahí queda. Lo más divertido del mundo de las ciencias sanitarias y los estudios clínicos es que todo el mundo discute a todo el mundo. Entonces, cuando alguien saca un estudio, otros se ponen a copiar ese estudio para ver si le dan los mismos resultados y poner a prueba que ese tío no haya mentido. Y eso es lo que pasó en este caso. Se hicieron montones de estudios epidemiológicos donde se cogía a un grupo de gente que no había recibido nunca la vacuna triple vírica y se veía cuántos autistas había en ese grupo de gente. Y luego se comparaba con el grupo de gente que había recibido la triple vírica alguna vez en su vida y cuántos autistas había en ese grupo. Y se comparaba y se descubrió que no había ninguna relación entre el autismo y la administración de la triple vírica. No había ninguna asociación, ninguna evidencia científica para creer en esto. Aún así se siguen haciendo investigaciones, se siguen poniendo a prueba las vacunas. Es muy importante comprobar siempre que todo está correcto, que no hay ningún efecto secundario que se nos haya escapado. Y un ejemplo de esta búsqueda sin parar de la evidencia científica es la revisión sistemática que hizo la Cochrane Collaboration y que evaluó a la triple vírica al completo, es decir, todos los efectos secundarios, todos los beneficios, efectividad, etcétera. Todo está evaluado de una manera muy rigurosa y lo más importante, la muestra es gigante. Hay 15 millones de casos de niños donde se les dio triple vírica, es decir, los efectos secundarios son al millón. 1 de cada millón se podrían encontrar ya con esta revisión. ¿Y qué dice esta especie de macroestudio epidemiológico? Pues que no hay ninguna relación entre autismo y triple vírica. Esto es así, no hay absolutamente ninguna evidencia científica que soporte esta relación. Puede ser tu opinión, yo no te digo que no, pero la evidencia científica dice lo contrario. Pero entonces, ¿cómo se puede explicar que Andrew Wakefield en 2001 encontrara partes del virus de sarampión en muestras intestinales de niños con autismo? Bueno, esto que estáis viendo es una declaración ante un juez de uno de los ayudantes de Andrew Wakefield cuando se le presentó como testigo en un juicio en el que unos padres habían denunciado a Estados Unidos por la triple vírica y por el autismo de su niño, es decir, ellos relacionaban eso y pedían una indemnización. Os dejo el link a esta información en la descripción, pero en resumen, lo que reconoce Nick Chadwick es que los datos que se habían observado en el estudio de 2001 eran erróneos, eran falsos positivos. Se había estado contaminando las muestras, a propósito o no a propósito, eso no se puede saber, pero se habían estado contaminando esas muestras, dando falsos positivos, y él había avisado al Dr. Wakefield diciéndole que eran falsos positivos. Aún así, este tío cogió y sacó el artículo como si fuera real, como si él creyera que no eran falsos positivos, y fue avisado.
Por esta y muchas otras razones, en 2010 Andrew Wakefield fue inhabilitado. Se le quitó la licencia, se le eliminó la posibilidad de que siguiera ejerciendo como médico, y eso después de intentar 1001 veces obtener los mismos resultados que Wakefield. Se repitieron sus ensayos, se intentó conseguir los mismos datos y nunca se consiguió. Se demostró que había manipulación, se demostró que había falsos positivos y que él había sido avisado. Y lo más importante, todos los estudios epidemiológicos que se hicieron posteriormente para ver si había relación entre la triple vírica y el autismo dieron negativos. Hay muchos otros bulos circulando por ahí, así que voy a hablar de los dos más importantes, el aluminio y el tiomersal. En el caso del aluminio no se demostró que diera problemas, solo más dolor local, y en el caso del tiomersal pues tampoco se demostró que hubiera efectos secundarios debidos a él, pero aún así se está quitando las vacunas simplemente por marketing, para decir yo no tengo tiomersal así que cómprame. Pero esto no quiere decir que no haya efectos secundarios en el uso de las vacunas. Si alguien os dice que algo no tiene efectos secundarios, una de dos: o no funciona o os está mintiendo y ocultando los efectos secundarios reales. Siempre hay efectos secundarios, en este caso los tenemos muy bien controlados y caracterizados. Sabemos la frecuencia con la que se producen y sabemos cuáles son exactamente, gracias a que tenemos la revisión sistemática de la que os hablé. Con la potencia estadística que tiene este estudio, que ya os dije que tenía unos datos de cerca de 15 millones de situaciones, pues entonces vemos que el autismo, la leucemia, el asma o la diabetes no se pueden considerar efectos adversos de la triple vírica. No hay ninguna evidencia que apoye el pensar que va a aumentar el riesgo de que tengas autismo, leucemia, asma o diabetes por usar la triple vírica. Y por fin pasamos al segundo argumento en contra de las vacunas. Los antivacunas creen que las enfermedades para las que nos vacunamos son enfermedades leves, minoritarias y que además son minoritarias, es decir, se han reducido en el tiempo porque han mejorado nuestros hábitos de vida, comemos mejor, etcétera. Es cierto que esto afecta, es muy importante tener en cuenta que los hábitos de vida o la situación socioeconómica es muy importante para la salud, pero que vuelen las gráficas. Vamos a ver cómo se reducen todos los casos de todas las enfermedades cuando se administran vacunas. Ya veis que la difteria en Estados Unidos y en Gran Bretaña se reduce muchísimo. Antes de la aparición de esta vacuna, la tercera causa de muerte en Inglaterra era la difteria y casi ha desaparecido gracias a la vacuna. En el caso de la triple vírica, el análisis es todavía más interesante. La triple vírica protege de la rubeola, el sarampión y la parotiditis. Como podéis ver, la caída es brutal y además está marcado el momento en el que empieza la inmunización, y desde ahí hay una caída constante hasta que en 1990 hay un pequeño pico. En 1990 hubo una escasez de vacunas que hizo que se disminuyera el número de vacunados. Pero vayámonos a Inglaterra, donde hubo el bulo de la triple vírica. Como podéis ver, desde 1996 hasta 2014 hubo un pequeño aumento del sarampión, los casos de sarampión aumentaron, y ya veis cuál es el porcentaje de vacunados. Se mantiene alto hasta que en 1998 cae y en 2003 llega a un mínimo que es de cerca del 79%. La cobertura se reduce, es decir, hay menos niños vacunados, esos niños crecerán sin estar inmunizados. ¿Por qué pasa esto? Pues en 1998 empieza la caída y en 1998 empieza el bulo. En el 2001 ya es lo que os dije, la máxima presión, y es cuando la caída se agudiza, es decir, llegamos a esa caída grandísima donde todo el mundo piensa que la triple vírica produce autismo. Se reduce muchísimo el número de niños que están inmunizados y en 2006 aparece una epidemia bastante potente. Hay un muerto y la gente vuelve a despertar, vuelve a aparecer en los medios de comunicación lo importante que es vacunarse, que lo de Wakefield ha sido todo un bulo, que todo era broma, y los mismos periódicos que decían que la triple vírica iba a hacer que tu niño fuera autista te decían ahora que eras un irresponsable por no vacunar a tu niño. Pero siguen apareciendo pequeños casos y pequeñas epidemias de sarampión, y esto es un problema ya que en Inglaterra no se ha llegado a la cobertura crítica. La cobertura crítica es la situación en la que hay tantos vacunados que es bastante difícil que se produzca una epidemia, ya que si tenemos muchos niños que no están vacunados es fácil que se transmitan unos a otros el virus, pero si tenemos a muchos niños que están vacunados y solo uno que no esté vacunado, ¿ese niño se puede poner enfermo? Sí, es poco probable, pero se puede poner enfermo. Lo bueno es que nunca se lo va a transmitir al resto porque están inmunizados. A esto se le llama inmunidad de grupo y sirve para proteger a la gente que no está inmunizada. Por ejemplo, imagínate que hay 10 personas en todo Madrid que no están inmunizadas contra el sarampión. Si una de esas personas contrae el sarampión y contrae esa enfermedad, no puede contagiarlo a otros ya que está rodeado de gente que está inmunizada. En las personas que estén inmunizadas ese virus no se multiplicará y no podrá haber contagios. Entonces esto es muy importante porque la inmunidad de grupo nos permite mantener protegidos a la gente que no puede inmunizarse o a la gente a la que no le funciona el sistema inmune. Esto es muy importante ya que los recién nacidos, como ya os dije, nacen casi sin sistema inmune. Los enfermos inmunodeprimidos como enfermos de cáncer, VIH y trasplantes son gente que puede llegar a morir por culpa de un simple sarampión y que si está expuesta a gente con sarampión están en peligro. Y además protegemos a las embarazadas que no han sido vacunadas anteriormente y también a los grupos antivacunas. Es una responsabilidad social. Gracias a que la mayoría estamos inmunizados, reducimos el riesgo de que la gente que no está vacunada tenga algún tipo de problema o enfermedad por culpa de no estar vacunada. Y para terminar con el argumento de que las vacunas no son efectivas, vamos a ver los datos de África. África desde 1999 hasta 2004 ha reducido muchísimo los casos de sarampión.
Y esto no es porque África se haya convertido en una potencia mundial, sino porque se han empezado a administrar vacunas y Médicos Sin Fronteras está trabajando mucho en ello. Por último, si estáis preocupados en la vacunación que hay en España, hay más de un 90%, es decir, por ahora estamos dentro de la cobertura crítica y en principio no tiene que haber ningún problema por mucho que estén tirando los antivacunas para adelante. Pero van apareciendo casos, por ejemplo los casos de sarampión en Granada, donde había 50 niños no vacunados, 15 de ellos acabaron en el hospital y hubo que pedir una orden judicial para obligar a los padres a inmunizar a sus hijos en ese barrio. Ya veis que es una cosa muy rara. Y por último el caso de difteria, que prefiero no comentar ya que acabó bastante mal. Y llegamos al final del vídeo, bienaventurados los que habéis llegado. La relación beneficio-riesgo es la última de las, digamos, razones que esgrimen los antivacunas para decir que es mejor no vacunar, ya que dicen que hay más riesgo de que tengas efectos secundarios que el beneficio que te produce el utilizar las vacunas. Vale, vamos a poner un ejemplo muy simple. En este papel hay 20.000 cuadraditos, vamos a suponer que cada persona es un cuadradito. El número de personas que van a tener una reacción leve, tipo tos, fiebre, etcétera, es esa que está en rojo. Ahora vamos con las reacciones graves. Las reacciones graves se producen una de cada 100.000 veces, pero no tengo 100.000 cuadraditos como para pintar uno, además no lo veríais en el vídeo, así que prefiero multiplicarlo. Voy a imaginarme que se producen 5 veces de cada 20.000. Esto es bastantes veces más de las que realmente se producen, así que ahí tenéis esa línea. Mucha gente, ¿eh? Ahora vamos a enfrentar a los beneficios. ¿Qué pasaría si no hubiera vacunas? Bueno, pues ya 5 de cada 20.000 veces tendrías o pertusis o tétanos, es decir, enfermedades que son bastante difíciles de tratar y que pueden llegar a ser letales. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Difteria, otro puntito más. Polio. La polio suele producir parálisis o muerte y no hay cura, así que seguimos adelante. Rubeola, venga, que tire para adelante. Ahora la viruela. Ahí tenéis, toda esa gente habría muerto de viruela, esa gente que está roja. Y esto sucede si tengo en cuenta los datos de la Segunda Guerra Mundial, donde normalmente se falseaban a la baja para decir que nadie se moría y que tu ejército estaba muy bien, pero realmente ahora mismo aumentaría muchísimo la probabilidad de que alguien muriera de todas esas enfermedades, en particular de la viruela, ya que es mortal, no hay tratamiento y aún por encima por la mayoría no estamos inmunizados, ya que se erradicó en torno a los años 70. Por eso se teme que alguien utilice la viruela como arma bioterrorista, ya que actualmente no estamos inmunizados y tardaríamos tiempo en vacunar a todo el mundo. Pero lo que nos asegura que siempre va a haber una relación beneficio-riesgo favorable son los distintos ministerios de sanidad de todos los países, las divisiones de salud pública que tienen en cuenta todas las evidencias científicas para comprobar continuamente que los efectos secundarios son menores que los beneficios que obtenemos. Para que te hagas una idea, es bastante más probable que te toque el gordo de Navidad que te toque un efecto adverso grave o mínimamente grave de una vacuna. Así que ya veis que las vacunas han erradicado o minimizado las enfermedades de todo el mundo, enfermedades en las que actualmente todavía no se ha encontrado un tratamiento efectivo, como puede ser el sarampión, que si se complica se puede poner bastante difícil y puede llevar a la muerte. Así que tú eliges, eres libre, puedes elegir si vacunar o no vacunar a tu hijo, pero siempre desde la información. Busca información veraz y real. Yo he intentado transmitírtela en este vídeo, he intentado hacerlo lo mejor posible, pero al final quien tiene que elegir el bando eres tú. Por un lado tienes la medicina basada en la evidencia y por el otro lado las terapias alternativas. Tú eliges. Y hasta aquí todo lo que he podido recopilar sobre el tema de las vacunas. He intentado ser lo más imparcial posible y toda la información la tenéis en la descripción, es decir, todos los estudios clínicos en los que me basé, todo lo que sale aquí, todo lo que son estudios clínicos está en la descripción, las fuentes y fuentes fiables, bases de datos, etc. No he usado nada de un blog, no he usado absolutamente nada que pueda contener opiniones de gente. He intentado ser lo más imparcial posible, pero voy a tener que dar mi opinión, ya que me veo, digamos, responsable de este vídeo, y mi opinión es clara: los beneficios superan a los riesgos. Se está continuamente comprobando si los beneficios superan a los riesgos cada año. Se ve si esa vacuna sigue siendo segura, se hacen nuevas revisiones, cada cierto tiempo salen revisiones cada vez más grandes. La Cochrane es una revisión grandísima con 15 millones de datos y es muy importante para asentar la triple vírica, por ejemplo, pero antes de ella ya había más estudios y continuamente se intentará sacar más información. Por si acaso, si algún día conseguimos descubrir que haya un pequeño efecto secundario, que ya no nos salga rentable utilizar esa vacuna, por ejemplo, puede pasar, es muy poco probable ya, pero puede pasar. Entonces seguimos investigando. Y eso es lo que hay que hacer, seguir investigando continuamente y basarse en la evidencia de cada momento, no en corazonadas, no en los padres han dicho que, o creo que, o tal. No, eso al final puede llevar a una situación en la que nos movamos simplemente por nuestras convicciones o por nuestra forma de pensar y no por la evidencia. La evidencia es lo más importante. Para mí, esto es lo más importante del método científico. A través de la evidencia vamos sacando información y conseguimos avanzar. Entonces la evidencia es, digamos, un escalón sobre el cual podemos subir al siguiente. Las opiniones, las religiones, cualquier cosa que no tengan que ver con la evidencia científica, son cosas que van cambiando con las sociedades, con la información, etcétera, van cambiando y no son bases sobre las que pasar el siguiente escalón.
Así que vosotros elegís cuál es vuestra opinión, moveros por el miedo, moveros por, digamos, la desinformación, moveros por la confianza en las informaciones y en la evidencia científica, vosotros elegís. Yo hasta ahí no puedo llegar, la opinión es de cada uno y cada uno elige lo que quiera. Espero que os haya gustado, un saludo y que la evidencia os acompañe. ¡Chao!